así ama una madre. ¿Alguna vez tú te has preguntado cómo una madre hace para tener ojos en la parte de atrás de la cabeza? Yo me acuerdo que uno no podía hacer absolutamente nada y la mamá estaba ahí, ¿qué hace quieto? ¿O cuántos de nosotros hemos escuchado la frase de mejor llévate una chaqueta por si acaso? Decían en Colombia, o un suéter por si acaso. ¿Y cuántos obedecimos? Y muchas veces llegábamos con gripa o con gripe, como le quieras decir. Y la mamá, ¿qué es lo que nos decía cuando nos veía con... Te lo dije. Esas son las madres que amamos. ¿O cuántas madres han dicho esta palabra? ¿O cuántos hijos hemos oído esta palabra? Y si tus amigos se tiran de ese puente, ¿cómo dicen? ¿Cómo dice la madre? Tú también te vas a tirar de ese barranco. O cuando, esta también yo la he escuchado bastante. Mientras viva en esta casa, se hace como que las hemos escuchado, ¿no es cierto? Otras madres les dicen a sus hijos ya más seriamente, cuando tengas hijos, vas a entender, ¿verdad? Y ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo. Otra frase que dice la mamá. Te voy a contar hasta 3. Y entonces todos nosotros sabíamos que iba a pasar algo donde llegara al 4. Ahora, todas estas frases, más que un regaño, más que un momento donde la mamá nos quería corregir, la mamá siempre nos quería formar, nos quería ayudar en nuestro desarrollo. Así que cuando yo pienso y estaba orando y diciéndole, Dios, yo quiero hablarle algo a las mamitas y quiero que tú me reveles algo. Y Señor, quiero algo que no se lo pueda después colocar a los padres, sino le cambiamos el género, ¿no? 5 actitudes que son de la madre y uno se pone a pensar y dice, pero esas también son del padre. Solo le pusimos el tema diferente, así que estaba orando y estaba pidiéndole al Señor. Y creo que el Señor me regaló, habló a mi corazón. Habló al corazón de mi esposa, porque para mí tengo obviamente una madre hermosa y tengo una madre espiritual también bastante hermosa, pero tengo una esposa y este es el primer año de ella como una madre. Y hoy quiero honrar la vida de mi esposa porque ha sido también alguien de que he aprendido mucho de ella y la admiro. Y yo sé que si tú estás casado y ves a tu esposa y si tu esposa tiene hijos, creo que también dentro de lo más profundo de ti puedes decir, yo admiro a esta mujer. ¿Saben por qué? Porque en el amor de la madre hay un pequeño reflejo de lo que es el amor de Dios. Ahora, mira a la persona que tienes al lado y dile, Dios ama como un padre, pero también como una madre. Y hoy quiero que nosotros miremos cómo ama una madre, porque ese pequeño reflejo de amor es el reflejo que vemos en cómo Dios nos ama. Porque todas las características masculinas que vemos en Dios, las vemos también en todas sus características femeninas. Ahora, pónganme mucha atención porque no estoy diciendo que Dios es una mujer. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que las características tanto del hombre y como de la mujer nacen en quien las creó, en Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a mirar ciertas cosas que vemos en el amor materno, que son intrínsecas del amor que solo una madre nos puede dar. Ahora, tal vez no sé cómo fue tu relación con tu madre. La mía fue buena y yo sé que la mayoría podríamos decir, bueno, cuando fuimos pequeños era genial, cuando pasamos a la adolescencia no la queríamos ver, cuando ya estamos mayor la queremos comprender y es una relación que va fluctuando, ¿verdad? Pero hay algo divino. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile, hay algo divino en el amor de una madre. Y hoy vamos a mirarlo. ¿Estás listo? Primer punto para que tú y yo entendamos cómo ama una madre.
Repite conmigo, una madre ama con una conexión profunda. Cuando yo hacía esta enseñanza, empezaba a decirle a Dios, bueno, muéstrame cómo es el amor de una madre, cómo yo veo que tú me amas como una madre. Y mirando a mi esposa, pude observar que una madre va experimentando una conexión que al padre le toma un tiempo obtenerla. Les explico. Una mamita queda embarazada y le muestra al esposo, confiando en Dios, al esposo, le muestra la prueba del embarazo y le dice, amor, estamos embarazados. Y el padre coge eso y dice, wow, estamos embarazados. Y de ahí para allá arranca un roller coaster de cosas que experimenta ¿quién? La mamá. ¿Cuántos han escuchado de las famosas náuseas? Uy, no puedo ver ese alimento. No me lo acerque, no me acerque. Esa colonia que estás utilizando. No, 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 no. Y arranca a una sensación de cosas que empieza a experimentar la mamá. La mamita empieza a ver cómo su cuerpo empieza a cambiar. Yo recuerdo ver a mi esposa diciéndome, mira, mira mi barriguita. Yo le decía, pues mira la mía. Pero ella decía, la mía es más bonita porque hay algo adentro, está creciendo. Y para mí era como, sí, estamos embarazados, pero yo no lo podía entender, no era una realidad para mí. Y nos programaron una cita, pensábamos que era una cita de exámenes de sangre y fuimos allá y cuando llegamos allá era un lugar para hacer ultrasonidos. Y nosotros, ¿cómo? ¿No era de sangre esto? No, 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 tú tienes programado un ultrasonido, no me acuerdo cuántas semanas teníamos y entonces llegamos allá y a mi esposa la pusieron en la camilla, le colocaron la máquina, le empezaron a hacer el ultrasonido y en un monitor a blanco y negro apareció una cosita. Y en esa cosita el doctor decía, ¿sí ves eso? Este es tu hijo. Y yo lo miraba en la pantallita a blanco y negro. Y mi esposa decía, está acá, está acá. Y yo, sí, está ahí, pero yo no lo siento. Y entonces, mi esposa y yo empezamos en la tarea de empezarnos a preparar. Y leímos a todos los padres o los que quieran ser padres, les recomiendo, lean todo lo que es antes del nacimiento, pero también léanse algo para las primeras 72 horas después del nacimiento, porque nosotros leímos todo antes del nacimiento, pero el día del nacimiento fue una caos. Se cometieron todos los errores que no se deberían cometer, pero bueno, el caso es que mi esposa empieza a experimentar y su barriguita empieza a crecer. Y de vez en cuando ella me decía, mira, mira, toca, una patadita. Y yo ya no alcanzaba a tocarla. Y yo no alcanzaba a sentirla y mi esposa sentía cómo él se movía y me acuerdo mañanas donde mi esposa decía, no lo he sentido. Y entonces empezaba a mover la barriguita para ver si él despertaba. Y yo me imagino que la mayoría de las madres hacen lo mismo. Escuchábamos que muchas madres se asustan porque no sienten a su hijo por 1, 2 días. Y cuando le preguntábamos a la doctora nos decía, eso es normal, no te preocupes, es muy pequeño, vamos a ir sintiéndolo. Pero para mí era una sensación irreal, porque el embarazo que estábamos experimentando para mí era más mental, pero para mi esposa era ¿qué? Físico y profundo, porque ella sí experimentaba los cambios. Y para poder yo entender que sí estábamos embarazados, empecé a construir el cuarto de Lucas. Y yo me acuerdo que ya para el tercer mes, cuarto mes, más o menos, ya teníamos todo armado. Ya había cuna, ya había las mesitas del cambiador, ya había ropa, ya había juguetes. Y entonces cuando yo entraba a ese cuarto, decía, sí estamos embarazados. Pero con eso en mente, Dios me decía, mira, la conexión que experimenta una madre aparece desde el momento de la concepción, porque hay algo espiritual que pasa en ese momento. Y una vida se crea en el vientre de una mujer.
Y esa vida empieza a echar raíces, empieza a mover todos los órganos de la mamá, después empieza a patear absolutamente todas las cosas. Y 9 meses pasan, 10 meses pasan, eso, mamita con la barriguita así, todo experimentado. Y uno como padre está afuera nomás esperando qué va a pasar, qué va a acontecer. Y vemos que este es un diálogo que ocurre solo entre mamá e hijo. Porque hijo está en ¿dónde? Dentro. Y es una conexión que después a los padres nos toca trabajar. Porque no es una conexión en algunos casos que se dé natural, porque no lo tuvimos dentro. No lo sentimos, no nos dio, aunque a algunos padres sí les da náuseas y suben de peso y bajan de peso y todo el cuento, la conexión arranca en la matriz de la mujer y se lleva por 9 meses hasta que nace el bebé. Y después papito coge a bebé y empieza a obtener esa cercanía que la mamá ya tiene. ¿Cuántos meses de ganancia? 9. Y con eso en mente, yo quiero que abras tu Biblia en Salmo 139. Y vamos a leer el verso 14 hasta el 16. Y mira, con todo lo que yo te acabo del el preámbulo que te di. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Verso 14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Verso 15. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cuando yo leía esto, ¿quién es el que estaba hablando? Dios. Y me parecía impactante porque yo pensando en mi esposa, cómo ella podía experimentar esa conexión antes de que bebé saliera de su vientre, y me estrellaba contra este pasaje donde Dios me decía: antes de que tú dieras la primera semilla de vida en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Dios ya estaba diseñando una relación contigo. Leíamos en el verso: entretejías todo lo complejo. Yo cuando miro las manos de Lucas digo: wow, los piecitos de Lucas, wow. Los que tienen ya los hijos grandes dicen las manos: uy, los pies, uy, cómo se parece a su padre. Uy. Pero cuando eran chiquitos decíamos: qué lindo. Y esa lindura, que tal vez hoy puede ser un monstruo completo, fue diseñado en la mente de Dios antes de haberlo puesto en la matriz de una mujer. Me parecía increíble, porque nosotros sentimos que muchas veces Dios está alejado de nosotros. Muchas veces nosotros no vemos ese desarrollo, como que pensamos que Dios está alejado de todo el proceso, pero no. Allí dice que Dios nos conocía y nos entretejía. Mire lo que dice Jeremías capítulo 1 en el verso 5, otro contexto igual. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te di nombre mi profeta a las naciones. Antes de que, ¿qué? De que nacieras. La conexión de mi esposa con Lucas empezó, ¿cuándo? Antes de que nacieras. ¿Cuándo empezó la conexión tuya con Dios? Mira a la persona que tienes al lado y dile: antes de que nacieras. Antes de que fueras una semillita, Dios empezó a tener una conexión contigo. Dígame si eso no es algo increíble. Eso es algo que sobrepasa mi entendimiento. Efesios capítulo 1, verso 4, tenemos una idea muy similar. Dice la palabra del Señor: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Antes de la fundación del mundo,
Arrancó a tener esa conexión. De la misma manera que yo armaba la cuna de mi hijo y listaba toda la ropa que iba a tener. Y yo me imagino, recuerda si tienes hijos, cómo fue ese trajín antes de que nacieran. Todo lo que tú alistabas, todo lo que tú preparabas, tú lo amabas y no lo conocías. Tú lo amabas y no sabías si iba a ser un niño o una niña. ¡Qué zozobra eso! Pero la conexión profunda, natural, arranca en una madre. Así ama una madre, profundamente. ¿Y cómo te ama Dios? Profundamente. Antes de que tú y yo naciéramos, antes de que viéramos la luz del día, antes de que estuviésemos en el vientre de nuestras madres, allí Él estaba. Segunda manera, mira a la persona que tienes al lado y dile, una madre ama de manera sacrificial. Me remontaba al momento donde mi esposa estaba embarazada y ahora pensando en mi madre también, viendo a mi esposa embarazada, ver todo lo que sufrió mi madre. Porque el cuerpo de la mujer pasa a ser el cuerpo de otra persona. Las mujeres ya no se reconocen, se les hinchan los pies, le crece la barriguita, hay cambios hormonales, hay un montón de cosas que arranca a cambiar en la vida de una mamita. La vida de un papá se altera porque nos alteramos en base a lo que la mamita necesita. ¿Cuántos son padres hay en este lugar? Amén, ¿verdad? Y todos tuvimos que decir y paladear y consentir y ayudar a una mamita que decía, ay, la almohada, ponme la almohada acá. Ay, tengo un antojo de esto, tengo un antojo de lo otro, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y la madre empezó a tener todo ese sufrimiento. Y en el parto, oh mi Cristo, gracias a Dios soy hombre. Porque es admirable y es para quitarse el sombrero, mujeres. Las que decidan ser mamás, es increíble lo que tienen que vivir, el dolor que experimentan. Y ese sacrificio sigue estando allí después de que nace bebé, porque arranca los periodos de lactancia. Y es tú intentando darle al bebé y bebé empieza a llorar cada 3 horas. Ya vamos mejorando aquí con Lucas. Gracias a Dios ya está durmiendo mucho más, pero en los primeros días, cada 3 horas, bebé pedía que comía. Cada 3 horas había que mirar y cambiarle el pañal. Y la mamá generalmente, cuando da pecho, es la única que puede ayudar a bebé. Y por un periodo de tiempo la mamá es la que tiene que hacer los sacrificios. Porque tiene que levantarse, tiene que cuidar, tiene que estar allí, tiene que comer rápido. Porque hay que estar pendiente de bebé. Empieza a dormir poco. Y todo esto lo hace no porque es una obligación. Lo hace porque es un instinto natural que hay en ella. Porque se sacrifica para que otro viva. Y todos que somos hijos hoy tenemos que decir gracias porque mi madre se sacrificó para que hoy yo esté acá. Después de que nosotros ya no llamamos, ya no miramos, ya no cuidamos, ya no estamos pendientes, una madre se sacrificó para que tú y yo estuviésemos acá. Y con eso en mente es un cuadro del sacrificio más grande que existió en la historia de la humanidad. Cómo Dios sacrificó a su Hijo por ti y por mí. Puso el bienestar de su Hijo aquí en la tierra por ti y por mí. ¿No les parece eso algo como fuera de este mundo? Que Dios diciendo lo que dice el famoso verso Juan 3:16, que todos no lo sabemos de memoria, creo yo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Isaías 53 en los versos 4 y 5 dice la palabra del Señor. No obstante,
Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Y suena un poco fuerte decir eso, pero es decir, fue mi vida la que hizo sufrir a mi mamá en el momento del parto. Fue mi vida la que le causó todos los malestares, todas las incomodidades. Fue mi vida la que causó problemas económicos. Fue mi vida la que causó problemas maritales. Fue mi vida la que causó todos estos inconvenientes que no esperábamos. Y aún así, mamá decide que seguir para adelante. Y cuando mamá tiene un buen marido, el marido apoya a la mamá en absolutamente todas las cosas. Pero hay que ser honestos, caballeros. En muchos instantes, mamita es la que más tiene que sacrificarse. Porque nosotros no podemos competir contra su instinto. Y yo no estoy diciendo que seamos malos padres. Yo no estoy diciendo que no tengamos que esforzarnos. A todos los caballeros que estamos acá, si somos padres, si vamos a ser padres, tenemos que esforzarnos y ser lo más sacrificados posibles. Pero competir contra el instinto de una madre es otra cosa. Porque las madres tienen un oído, por ejemplo, increíble. Nos acostamos a dormir en la noche y yo trato de estar pendiente, pero mi esposa, mi bebé hace el menor ruido. ¿Y quién se levanta insofacto? ¿Quién es? Mi esposa. Antes de que el bebé haga, mi esposa le mira la cara y ya sabe que tiene que ir a buscar teteros, no importa en dónde estén. Y yo trato de hacerle la vida más fácil a mi esposa porque mi esposa hace todos los sacrificios necesarios para que mi hijo esté bien. Ahora, ¿qué hizo Dios contigo y conmigo? Sacrificó a su hijo para que hoy tú estés sentado en esta silla. Esto es increíble. Sacrificó a su hijo para que muchas veces tú no quieras venir a la iglesia. Sacrificó a su hijo para que muchas veces durante la semana no queramos abrir la Biblia. Para que no queramos orar. Sacrificó a su hijo para que muchas veces digamos, ¿sabes qué? Yo no creo en esto. Y aún así, Él lo dio. Y me parece impactante porque una madre va a entregar su tiempo, su cuerpo y su vida entera por amor a su hijo. Y tú y yo sabemos que Dios está haciendo lo mismo contigo y conmigo. Cuando llevamos a Lucas a la primera vez que le dieron las vacunas, yo me acuerdo que lo llevamos ahí chiquitito, tenía no me acuerdo cuántos días. Lo llevamos, mi esposa me lo entrega, yo lo ayudo a sostener para que le pongan la vacuna. Y mi esposa allí sentada le pone una mano en la manito de Lucas y cuando le ponen el primer pinchazo, mi esposa empieza a llorar. Y era como, si dame el dolor a mí, que mi hijo no sienta dolor, pónmelo a mí, padre. Y salimos y mi esposa salió llorando del lugar por las vacunas de mi hijo. Ahora, no es que yo sea duro, no es que yo sea, obviamente a mí también me compungí, el corazón se me arrugó. Pero mi esposa sintió, ¿por qué? Porque ella arrancó con una, ¿qué? Conexión más profunda. Ella lo llevó por 9 meses, por 10 meses. Ella estuvo más involucrada en todo esto. El sacrificio de ella fue mucho más grande que el mío. Y por eso ella siente mucho más las cosas que yo. Les tengo que contar un secreto. Los viernes yo estoy con mi bebé y muchas veces yo lo he visto como yo quiero vestirlo. Y llega mi esposa y dice, pero tú no lo combinas. ¿Por qué no lo combinas? Yo, pero nadie lo va a ver, amor. No me importa. Vista al niño bien. El niño no es una paleta de colores. El niño tiene que vestirse bien. Porque para mi esposa, Lucas es algo diferente. Y ella está dispuesta a sacrificarse para que él esté bien. Muchas veces llegamos acá todos trasnochados, todos despelucados, pero Lucas llega intacto.
Y Dios hace lo mismo con nosotros. Entregó a su Hijo de tal manera que dice que cuando estuvo el momento de la cruz y en los azotes previos a la cruz, escucha lo que dice Isaías. Él dice que fueron tan violentos los azotes que recibió Jesús que él perdió toda resemblanza a lo que era un hombre. Si a una persona le dan un golpe en la cabeza, le dan un golpe en los ojos, a los hombres, por ejemplo, que les gusta ver el UFC, que ven a estos tipos que se dan tan duro y tú ves los ojos completamente ensangrentados, hinchados, y tú dices, wow. La Biblia dice que en la descripción Jesús perdió toda resemblanza a un hombre. ¿Te imaginas cómo dejaron a pobre Jesús? ¿Te imaginas lo que estuvo, lo que debió haber sentido Dios en ese momento? ¿Te imaginas lo que estuvo dispuesto a sacrificar por ti? Eso es algo único. Eso es algo que solo hace una madre. Es por eso que entre los ámbitos cristianos decimos que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Porque tal vez si lo hubiese dicho a la madre, tal vez no lo hubiese hecho. Pero en el perfecto amor maternal de Dios se sacrificó a su hijo por ti y por mí. Dime si eso no es increíble. Y así ama una madre. Tercer punto. Mira a la persona que tienes al lado y dile, una madre ama de manera paciente. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo siguiente? Que nos decía, tal vez nos decía mamá, ok, no le voy a decir a tu papá, pero no lo vuelva a hacer. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos el te estoy dando la última oportunidad, Jamer Isaías? No me llegue tarde. Sí, mami. Papi, ¿puedo hacer esto? Pregúntele a su mamá. Mami, ¿puedo hacer estas cosas? Sí, pero con una condición. Me cuide y me esto y me aquello. Y cuando mamá decía esas cosas, ¿ustedes creen que ella no sabía que yo la iba a embarrar? ¿Que no iba a cometer ese problema que tal vez ella me dijo? ¿Ustedes creen que esa vez que me dio ese ultimátum era para amenazarme? Cada vez que mamá te decía, esta vez es la última que te doy, era porque estaba tratando de formar un carácter como cuando tú le dices tal vez a tu hijo si lo tienes todavía en la casa. Esta es la última vez que yo te permito que te vaya mal en el colegio con estas notas. Y si no, vas a ver. Esos regaños o esas amenazas solo están camuflando una paciencia inagotable que tiene la madre. Porque a veces los padres, en la mayoría de los casos, son mucho más estrictos. Por eso mamá siempre le dice a los hijos, cuando llegue su papá, va a ver. Porque en naturaleza el padre es mucho más, no señor, hasta aquí vas, no le voy a prestar más el carro. Y punto. ¿Y nosotros qué hacemos? Mami, dile a mi papi que me preste el carro, por favor, mami. Ayúdame, mami, tú puedes. Y la mamá entraba a interceder con papá. Venga, mijo, préstale el carro. Qué pecado. Él no va a llegar tan tarde. El amor paciente solo estaba intentando colocar un límite para ayudarte, para formar tu carácter. Y esto es algo que vemos que Dios hace constantemente en nuestras vidas. Mira lo que dice Ezequiel 18 en el verso 23. Es una palabra que me impresiona. Dice, ¿acaso piensas que me agrada ver morir a los perversos? Dios está hablando y le está diciendo al pueblo, ¿acaso piensas que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten. ¿De qué? De su mal. Que abandonen su conducta mala y perversa. Dios no quiere que la humanidad se condene. Es por eso que Dios todavía no ha venido.
Porque Él todavía quiere que las personas que rechazan su nombre lleguen a los caminos. ¿Y quién necesita salir a alcanzar al perdido? Nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, esta vez, Padre, sí me voy a comprometer contigo? Te lo prometo, Señor. Voy a ser juicioso, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a levantarme todos los días a las 5 de la mañana, Señor. Ahora sí. Confío en Dios de que salgamos de este culto diciendo, desde mañana, Señor, me comprometo. Desde mañana, pastor, cuente conmigo. Ahora sí, no hay para atrás. Como lo que voy a hacer, pastor, no hay ninguno. Va a ver que va a contar conmigo. Me vas a contar como el valiente, como los que tuvo David. Y uno como pastor dice, amén. Así es, amado. Nos vemos el martes. Ay, pastor, pero es que el martes ya tenía un compromiso. Nos vemos el jueves. Uy, pastor, es que el jueves es tan complicado. Ok, veámonos el domingo. Uy, pastor, pero es que el domingo, ¿usted ha visto el clima tan nice que está haciendo? Ok, listo, esta vez no vayas, no. Tienes muchas tareas en medio de la semana, ok. Lee la Biblia. Uy, pero Dios, tú sabes lo ocupado que yo estoy. Mira, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días para ir al trabajo. Y llego a las 8 de la noche y llego a tener que cocinar, limpiar, arreglar, porque mi familia no me ayuda y mis hijos no sirven. Bueno, está bien, entonces por lo menos antes de dormir, ora. Uy, Señor, pero es que la nueva serie de Netflix, Padre, está buena. Son solo 40 minutos, Señor. Y la vida se nos pasa dando excusas. Ahora no me malinterpreten. Nosotros no podemos colmar, porque yo me acuerdo que habían oportunidades después de que yo colmaba la paciencia de mi mamá, donde mi mamá tenía que decir, perdiste mi confianza y tienes que volverte a ganar. Y Dios decía exactamente lo mismo. Pero tú no puedes negar que tenemos un Dios bondadoso. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Mira a la persona que tienes al lado y dile, sí, es contigo. No está hablando con el vecino, no está hablando con la persona de atrás, contigo. Paciente contigo. ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves esa bondad? Eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿No ves esa bondad que Dios te está dando? Aleluya. En una ocasión Jesús se encontraba en un monte, y esa historia la vemos en Mateo 23, capítulo 37, donde Jesús miraba a Jerusalén y decía, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Quién es el que está hablando? ¿Y de quién está hablando? De su propia ciudad, de su propio pueblo, de sus propios hijos. Y dice, apedrea a los mensajeros de Dios. Y miren lo interesante que dice ahí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Y cómo los quiso juntar? Como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas. Como la gallina protege a sus polluelos. ¿Cuántas oportunidades crees que Dios te va a dar? Y con eso no te estoy diciendo, porque nosotros somos muy astutos. Por eso los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y muchos de nosotros le decimos a Dios, bueno, pero ¿cuántas veces es que voy a tener la oportunidad de arrepentirme? ¿Cuántas veces voy a tener la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, échame una mano, aquí estoy, Jesús? ¿Cuántas veces crees? Es más, pregúntale a la persona al lado tuyo. Dile, ¿cuántas oportunidades te quedan? Tú y yo tenemos que saber que no podemos confundir esa paciencia con debilidad. Porque Dios dice, yo soy tardo para la ira. Y Él se refrena y se refrena y se refrena. Pero llega un momento en donde Él tiene que decirte,
Lo siento, hijo, y te tengo que corregir. Pero tienes que entender que una madre ama con una paciencia inagotable. Y la última característica, una madre ama alimentándonos. Al principio de la maternidad, con su leche materna. Y después de que pasa la leche materna, empieza la cosa buena. Porque ahora hay que darle a bebé la comida. Y oh, por Dios, si es complicado darle a un bebé la comida. No le gusta esto, no le gusta aquello, hay que tener cuidado si es alérgico a esto, hay que tener precaución, hay que darle hay una tabla, una lista enorme de alimentos que tiene que probar antes del año y tenemos que mirar que pruebe todos estos alimentos para ver cuáles puede resultar alérgico, cuáles no, y empieza todas esas cosas. El bebé depende de la mamá y cuando el bebé empieza a comer, sigue dependiendo de ella porque ella es la que prepara el alimento. Y creo yo, en la mayoría de nuestras casas, mamá sigue preparando el alimento. Mamá sigue levantándose temprano, aun cuando los hijos no tenemos idea a qué hora se levanta mamá o cómo hace para hacer mamá el almuerzo, la comida, la cena, el desayuno. No tenemos idea. Lo único que sabemos es que nos levantamos y el desayuno, el almuerzo y la comida, ¿en dónde están? Están listos en la mesa. Mamá sigue alimentándote. Cada lonchera que empaca cuando su niño va a la escuela, cada lunch que le da a su esposo cuando para su esposo vaya a trabajar. Mamá nos alimenta. Mi esposa me alimenta. Y Dios te alimenta. Dios está allí contigo a cada momento de la vida alimentándote. Y a que no adivinas cómo somos. Como el bebé que no quiere recibir la cuchara. Y Dios nos quiere decir, mira este verso bíblico. Mira esta oración. Mira la paz que yo te doy. Y la repelemos como si fuese veneno. Y nosotros nos toca decirle a Lucas, amor, mira, qué rica la comida, ahora tú, ahora tú. Y muchas veces Dios es la misma instancia contigo. Mira la iglesia, qué bonita es la iglesia. Mira cómo te ves de bonito ahí alabando al Señor. Mira cómo te ves de bonito orando. Mira cómo te ves de bonito leyendo la Biblia. Y después de vez en cuando nos dicen, ay, no queremos. Aleluya. Una madre alimenta. Y nuestro Dios nos alimenta. Físicamente. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que hay en la tierra es ¿de quién? De Dios. Dice que Él nos da la capacidad para hacer riquezas. ¿Quién nos la da? Dios. Él nos alimenta. Y tú y yo que debemos entender que muchas veces nosotros no notamos eso. Dice Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, les proveerá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Salmo 23:1, muy famoso. El Señor es mi pastor. ¿De qué tengo necesidad? Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice, durante estos 40 años, el Señor tu Dios te ha bendecido y en todo lo que has necesitado. Él siempre ha estado contigo y nada te ha faltado. Mira a la persona que tienes al lado y dile, el Señor ha estado contigo y nada te ha faltado. Eso es algo increíble. Hoy vimos 4 características de cómo ama una madre. Y todas las encontramos en Dios. Todas nacen en Dios porque Él es la fuente. La palabra de Dios dice que Él es amor. Él es esa virtud que tú y yo necesitamos. Y cada vez que miramos a una madre, estamos viendo un pequeño cuadro de cómo ama Dios a sus hijos. De cómo Dios cuida de nosotros y de cómo Dios está allí. El amor de una madre, por grande que es y increíble que es,
humano se ha de equivocar. Tu madre se va a equivocar. Mi madre se equivocó. Mi esposa se va a equivocar con Lucas. Porque somos imperfectos. Pero ¿a qué no adivinas? El amor de Dios, ese no se equivoca. Por eso Dios dice, mira, hijo, hay caminos, hay decisiones, hay amistades, hay compras, hay actividades que tú crees que te van a ayudar, que tú crees que te van a sacar de donde estás. Pero yo conozco que su fin son fin de muerte. Por eso escúchame a mí. Por eso ven a mí y busca mi consejo primero. Y eso es lo que hoy Dios te está invitando a hacer. Tú y yo tenemos la oportunidad de encontrar ese amor materno y paterno en la figura de Dios. Y está a nuestra disposición. Mi pregunta es, ¿qué clase de hijo quieres ser tú? ¿El que corre a los brazos de su padre? ¿O el que ve a su padre y se esconde? Y hoy quiero dejarte con esta pequeña reflexión porque las madres son increíbles. Porque vemos esa ternura y ese amor de Dios. Cierra tus ojos por un instante.